Hola hermanos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Me da mucho gusto de verlos a todos que estemos reunidos hoy. Les invito a ponerse de pies para alabar a nuestro Dios. Pero antes de empezar, oremos a Él. Padre, gracias por este día. Gracias por traernos a tu santuario, Padre, y te pido que nomás bendigas estas alabanzas que son para ti y son para tu gloria, Padre. Y te pido que nos ayudes a ver todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre, para que nos acuerdes de que tú eres bueno, Padre. Y todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
todos se postrarán delante de Él, ¿verdad? Y verán la verdad que es nuestro Señor Jesús. Sigamos cantando esta alabanza que dice All I am en inglés, pero significa que todo lo que soy, ¿verdad? Todo lo que somos, le regresemos toda la gloria a Dios, ¿verdad? Amén. For beauty in your perfect plan, all I am is yours. I know they stumble, you use me. You use the humble, so please use me. All I am is yours. I give you all my life, I'm letting it go, a living sacrifice, no longer my own. All I am is yours, all I am is yours. Take this heart, set it on fire, shine it in the dark. I wanna tell the world of who you are. All I am is yours. I give you all my life, I'm letting it go, a living sacrifice, no longer my own. All I am is yours, all I am is yours. I give you everything, to you I belong, every beat of my heart, the breath in my lungs. All I am is yours, all I am is yours. I lift my hands up, and God I surrender all that I am for your glory, your honor, your faith. I lift my hands up, God I surrender to you. I give you all my life, I'm letting it go, a living sacrifice, no longer my own. All I am is yours, all I am is yours. I give you everything, to you I belong, every beat of my heart, all the breath in my lungs. All I am is yours, all I am is yours. Father, we give you everything that we are, Lord, every day of our lives, Father. I pray that you may use them to reach others for Christ. Y Padre, te entregamos todo, Padre, todos los días de nuestras vidas, que sean para tu gloria y para ganar uno más para Cristo. Amén. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo
damos gracias, Padre, por tu inagotable amor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día y nos ayudan a ser más como ti, Padre. Que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Una vez más. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Gracias, Padre, por ser esa agua fuente que nunca se terminará. Y si alguien tiene sed, que venga a los pies de Cristo, porque Él es la agua de la vida que nunca se terminará. Gracias. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh. Amén. Amén, ¿verdad? Esa canción me encanta porque me recuerda a una vez en mi vida que cuando la palabra de Dios me habló y me dio de beber cuando ni sabía que tenía sed, ¿verdad? Y así a veces la palabra de Dios, a veces ni sabemos que tenemos sed de Él, ¿verdad? Pero Él es el agua viviente que nunca termina de refrescar nuestras vidas. Corremos a Él cada vez que nos sentimos cansados y necesitamos algo de beber. Los anuncios para este mes, el sábado abril 20 va a ser un día lleno de ministerios, ¿verdad? Las mujeres en la mañana van a tener su reunión el sábado abril 20 a las 10:30 de la mañana aquí en la iglesia, y luego en la tarde a las 7:30 los varones se van a reunir en la casa de hermano Alberto. Para más información puede contactarse con Alberto, el hermano Rolando. Y luego el día después de eso, el domingo 21, las 18 Girls 18 Plus van a tener su Bible Study a las 5:30 después del servicio. Para más información pueden contactarse con Jessie o una de las muchachas ahí. Y son todos los anuncios para este mes. Muy buenas tardes, queridos hermanos, y como decía la alabanza, si nosotros queremos comprender el amor de Dios racionalmente, no lo podemos entender.
Y es que una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias, describe que el amor de Dios es ancho, es alto, o sea, ese es el amor de Dios. Si nosotros queremos entender el amor de Dios de una manera racional, no la puede entender. Porque cuando nos damos cuenta, en realidad, quiénes somos, como una vez lo hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24, que expresaba miserable de mí. O sea, cuando somos sinceros delante de Dios y vemos la grandeza de Él y vemos nuestra bajeza, yo no puedo imaginar cómo Dios me ama. El mismo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo decía, miserable de mí. Pero daba gracias al Padre por Jesucristo, porque a través de Jesucristo, Dios tiene un amor incalculable hacia cada uno de nosotros. Hermosa alabanza que describe lo que es la doctrina bíblica del amor de Dios, del amor de Dios. Vivamos cada día para agradecerle y para podernos entregar a Él de esa misma manera, porque el primer y gran mandamiento en lo cual se resume toda la ley es amarle a Él, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Sean todos bienvenidos, damos gracias a Dios por este domingo más. Primer domingo del mes, se nos fue marzo, abril. Y déjeme decirle que es abril 7. Un número que me encanta porque la palabra de Dios refleja que el número 7 contiene perfección. Entonces, si usted tiene algún sentir en esta vida, algo que todo sea conforme a la palabra de Dios. Así los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al primer libro de la Biblia, el libro de los inicios, principio o el libro como se le conoce, Génesis. Génesis capítulo 5, versículos 15 al 27. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. El libro de Génesis, el libro de los inicios, cómo Dios formó la creación, cómo Dios fue hablando a cada ser humano, a cada genealogía, a cada descendencia. Génesis 5, versículos 15 al 27. Me sigue ahí con sus ojos y dice la palabra de Dios que es hermosa, es viva y eficaz. De esta manera, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enod. Y vivió Jared después que engendró a Enod 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enod 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enod con Dios. Versículo 22, qué hermoso. Y caminó Enod con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enod 365 años. Y caminó pues Enod con Dios y desapareció. Desapareció porque le llevó Dios. 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Alemet. Y vivió Matusalén después que engendró a Alemet 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Padre, gracias por tu palabra que es excelsa, que es eficaz, que nos las has dejado como nuestro manual de vida. Que sigamos el ejemplo de aquellos hombres que decidieron negar al mundo, negar el imperio de las tinieblas y seguir al Dios vivo. Gracias, Padre, porque reconocemos que muchas veces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Pero reconocemos, como el día de hoy te alabamos, en ti está el poder. Es por eso que te damos toda la gloria. Y prepara nuestros oídos para discernir este libro genealógico. Indudablemente tú nos vas a hablar hoy a través de tu palabra. Y nos vas a hablar de una manera tan eficaz, tan concreta, para que sigamos dando fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Déjame decirle que a través de nuestros años que Dios nos permite vivir aquí en la vida, nosotros vamos formando relaciones humanas. Las relaciones humanas son tan importantes que recuerdo que en la high school, en la preparatoria, nos daban una materia que se llamaba relaciones humanas, porque muchas veces como que se nos olvida algo que es natural, sabernos relacionar.
Incluso hay talleres que se pagan para aprender relaciones humanas. Es que son tan importantes las relaciones humanas que cuando profundizamos en una comunión llegamos a tener una amistad. Son tan importantes no solamente las relaciones humanas, porque las relaciones surgen en Dios. Dios es un Dios relacional, que vemos que desde el huerto del Edén se quería relacionar con el ser humano. Es tan importante las relaciones para Dios que cuando se rompe el vínculo entre Dios y el ser humano por el pecado, porque había una relación, una comunión tan excelsa entre Dios y el humano en el huerto del Edén, pero por el pecado se rompe, que Jesucristo vino a morir para que nosotros volvamos a decirle Abba Padre, Padre, a través de Jesucristo. Ahí vemos la importancia de las relaciones. Nosotros fuimos creados para vivir relacionalmente en una sociedad. Las relaciones son tan importantes, pero déjame decirte que hay una relación que es fundamental. Y esa relación debe de ser personalmente tú con Dios. Ahí está todo en la vida, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque si eres un hijo de Dios, un día te vas a relacionar con Él por la eternidad. Ya no va a haber fin. Entonces tenemos que ir aprendiendo desde aquí, a aprender, valga la redundancia, a relacionarnos con Dios. Y hay bendición cuando te relacionas con Dios, indudablemente. Y esta serie de sermones se va a llamar Hombres que nos inspiran a seguir una vida que ellos tuvieron. Y el día de hoy abre aquí la escena un hombre llamado Enoc, que se habla muy poco en la palabra de Dios de este hombre. Incluso hay un libro de Enoc, pero está clasificado dentro de los libros apócrifos. ¿Qué es apócrifo? Que no es apto para la lectura del hombre, porque se contradice con ciertos puntos dentro de la palabra de Dios. Y no voy a profundizar sobre eso, pero algo sí es que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y vamos a aprender de la vida de Enoc y del árbol genealógico. ¿Qué hombre, qué mujer de la Biblia te inspira cuando tú ves? Porque Jesucristo es aparte. Jesucristo nunca pecó, nunca falló. Él es el amado, el cordero, el siervo sufriente, el siervo elegido, el Mesías, el Redentor, tu Señor y mi Señor. Pero qué personaje de la Biblia cuando nosotros lo vemos, dices, wow, un José, un Daniel, una Débora, un Esther. Qué personaje de la palabra de Dios nos anima y decimos, wow, cómo él amó a Dios y cuánta bendición fue derramada sobre él y sobre su descendencia. Pues entramos el día de hoy a la vida de Enoc, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios de esta manera, 5:15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Empezamos esta serie de sermones y esta predicación precisamente con el abuelo de Enoc, Mahalaleel. Y la edad que tenía, 895 años, llegó a vivir este hombre. Usted el día de hoy me puede preguntar, pastor, y pues son interesantes las genealogías, los árboles genealógicos, de dónde venían. Déjeme decirle que toda escritura es importante, toda escritura es inspirada por Dios, útil, necesaria, para enseñarnos, para redarguirnos, con tal que el hombre esté preparado para toda buena obra. Si tú no te instruyes a través de la palabra, por más que te esfuerces, tus mejores esfuerzos van a fallar, si buscas en otro lado. Entonces, claro que toda la escritura es útil. Entonces nosotros al ver a Mahalaleel, que vivió 895 años, su árbol genealógico, que es el abuelo de Enoc, hijo de Jared, ¿qué nos enseña? Primer punto de esta tarde que viene con una pregunta. ¿Por qué la gente vivía tanto en aquellos años? Y el día de hoy a veces llegamos a los 40, 50 y como que ay, ya estoy cansado. Y esta alabanza que dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado. Pero es una alabanza que está hablando en la vida espiritual, pero a veces como que se vuelve literal y decimos, sí, estamos tan cansados físicamente y a los 40, 50 años. Cuando usted escucha esta alabanza está hablando en el área espiritual, que así como un Josué, un Caleb, un David, se esforzaban y a veces decían, Señor, aquí estoy. Un Elías que huyó de una mujer
porque había matado 400 profetas de Acera y 450 de Baal. Cansado espiritualmente y físicamente. Pero aquí nos surge por qué vivía tantos años la humanidad en aquellos años. Punto número 1, ¿por qué vivía? Sencillamente, mis queridos hermanos, porque Dios lo decidió de esa manera y con un propósito. Cuando Dios forma a Adán y a Eva, les da el mandato de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, de llenar la tierra de seres humanos. Y para esto necesitaban largura de días. Y se empiezan a multiplicar. Que el día de hoy, si usted investiga, mucha gente ya no quiere obedecer este mandato. Especialmente en países del primer mundo, porque se han vuelto egoístas y no quieren tener hijos. Porque tener un hijo es una bendición tan tremenda, pero conlleva una responsabilidad. Y si se da cuenta, hay lugares donde están diciendo, vente a vivir aquí porque la población se está acabando. Pero el punto que nos lleva, ¿por qué vivían tantos? Porque Dios les permitió largura de días para que se multiplicaran, para que vivieran en la tierra, la sojuzgaran y la llenaran. Segundo punto, la genética humana no estaba tan llena de enfermedades como el día de hoy. El día de hoy hay tantas enfermedades que no había al principio, y todo entró por el pecado. La genética era más pura. ¿Y sabe qué enfermedad está llevando que al ser humano se le acorten los días? Una enfermedad que surge por no saber descansar en la presencia, en la obra de nuestro Dios. El afán y la ansiedad. La ansiedad y el afán destruye tanto tu cuerpo y contrae tantas enfermedades. Yo voy de acuerdo que en ciertas etapas de la vida tienes que presionar, ir hacia adelante, pero aún debes descansar en Dios y debes ir madurando para saber echar toda tu ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso es necesario instruirnos en la palabra de Dios. Si no, nos pasamos una vida cargando cosas que no debemos cargar y una vida corta. Cuarto, ¿por qué cuando vemos aquí empezamos a leer Mahalalel, Jared, Matusalén, 969 años? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! O sea, casi un milenio. Y ahora a quien le va bien, llega al siglo y se pasa un poquito. Cuarto punto, el ser humano dejó de vivir menos porque así lo quiso Dios, por su pecado. Y dice la palabra de Dios claramente en el libro de Génesis, de los inicios. Aquí al ladito, Génesis 6:3, como Dios dice, no voy a contener contra el ser humano. Sus días serán 120 años. ¡Wow! Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El pecado, ¿verdad? Esta escena que estamos viendo es el prediluvio, antes de que Dios trajera juicio sobre la tierra por la multitud del pecado. 120 años. ¿Y por qué casi nadie pasa de los 100? Porque cuando vamos al libro de los Salmos 90:10, Salmo 90:10, Dios vuelve a decir, mira, estos van a ser los años. Dios no se equivoca. Y el ser humano buscando ahí en otras cosas, ¿no? En la bolita de cristal, a ver qué. Los días de nuestra edad son 70 años, 70. Y en los más robustos, 80 años con toda su fortaleza. Es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esa es la palabra. Santiago describe y volamos. El libro poético en el Antiguo Testamento lo describe como es rápido. Santiago describe la vida como una neblina que en la mañana está y al poco de ratito se desvanece. Esa es la vida. Y nosotros afanados, buscando el reino de la tierra y su justicia. Mi hermano, nos vamos a ir de acá. Y pasan volando. Más vale que dediques tu vida a orarle a Dios, platicar con Él. Aún en tu trabajo. Señor, esto está difícil, échame la mano, ayúdame, Señor. Para que si Dios te da más años, llegues robusto.
Entonces, es la primera pregunta que nos surgió. ¿Por qué vivían? Aquí el abuelo de Enod, llamado Mahalalel, llegó a vivir 895 años. Primera aplicación a nuestras vidas de un libro narrativo. ¿Qué aprendemos, mis queridos hermanos? Que los días, los años que Jehová tu Dios y mi Dios nos dé sobre la tierra, vivamos para su gloria. Sean muchos, sean pocos. Que puedan decir, como cuando iban a enterrar a ese hombre que ya iba a morir, llamado David, que después de haber servido a su generación, murió. Murió. Versículos 18 al 20 dice la palabra de Dios. Vivió Jared 162 años y engendró a Enod. Y vivió Jared después que engendró a Enod 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. En estos versículos me llama la atención 3 palabras o 3 puntos. La primera de la que venimos hablando, vivió. Se repite constantemente, vivió, vivió, vivió. O sea, que el ser humano, a veces se nos olvida que hay algo tan maravilloso en nosotros que es la vida. Vivió. Algo tan maravilloso que nada ni nadie puede dar más que Dios, que es la vida. Y aquí lo está describiendo el texto, vivió, vivió. Y tal vez hemos leído y nomás pasa, vivió, vivió, vivió. Dices, ya hasta me aburrí. No, es la vida. ¿Cómo vives tú la vida? Disfrútala, porque es un regalo precioso de Dios. Vivió. Mientras Dios quiera en esta tierra, tenemos aliento de vida. Porque un día dice Eclesiastés que el espíritu, el aliento de vida, volverá al dador. Como la última palabra que mencionó el Maestro de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Vivió. Mientras se menciona la palabra vivió, mis hermanos, es un regalo de Dios. Disfrútala. Voltea a ver a tu esposa, a tu pareja, ámala, disfrútala. Voltea a ver tu descendencia. Trabaja, pero aún como dice el libro poético de Eclesiastés, disfruta de ese fruto de tu trabajo. Pero sobre todas las cosas, vivió. Ten contentamiento en la vida. No voltees a ver ni a la izquierda ni a la derecha. Vive y ten contentamiento la vida que Dios te está dando. Pastor, contentamiento no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. No se nace contento. ¿Por qué cree que al bebé cuando nace le dan una nalgada? ¿Para que sonría o llora? Para que vea que la vida no es fácil. No se nace contento, no nacemos, vamos por la vida. No, mis hermanos. Recuerden lo que dijo el apóstol, el siervo de Jesucristo llamado Pablo. He aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Y empieza a decir, sé tener y no tener. Es que va a haber vacas gordas y bien gordas y va a haber vacas flacas. Pero tu contentamiento no depende de eso, depende de Dios. Vivió, dice la palabra. Y estás aquí para multiplicarte. Otro punto que me llama en la atención en estos versículos, dice la palabra, engendró. Es una bendición de Dios la majestad y la potestad que puso en ti como su hijo. El poder de dar, engendrarte. Es de Dios todo. Engendró. Vivió y no solamente pasó por la vida, ahí voy. Y no, dice que tuvo descendencia, engendró. Y especifica a alguien de su generación y luego dice hijos y hijas. Qué bendición, pongámonos atención a la palabra. Otro punto que me llama, aquí estamos hablando, cuando dice engendró, estamos hablando de un árbol genealógico, de nuestra descendencia, de nuestro legado. Y ahorita vamos a ver la importancia que es para Dios eso. Otra cosa que me llama la atención, vivió, engendró y dice nombre, no, da nombres. Imagínense si la Biblia estuviera tan grande, ¿dónde estuviera nuestro nombre?
Cuando yo veo nombres y nombres, me hace recordar Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios que es mejor el buen nombre. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Y aquí lo estamos viendo. Cómo Dios en su soberanía va permitiendo poner hombres. Unos para bien y otros para mal. Nombres. Y vemos el abuelo de Not llamado Mahalalel, que significa, fíjese que en el Antiguo Testamento el nombre lleva una importancia tremenda, tan tremenda, aún en el Nuevo Testamento, tan tremenda que a muchos se los tuvieron que cambiar. A Jacob o a Jacob por engañador, mentiroso, le pusieron Israel. Y a Saulo le ponen Pablo. Entonces Mahalalel, lo que significa, el abuelo de Not, significa uno que alaba a Dios. El Not significa dedicado. Y cuando vemos aquí en la Biblia, dedicado a caminar con Dios. Y vamos a aprender de Not. Matusalén significa hombre de espada. Nos damos cuenta, o sea, qué tan importante es para Dios el nombre. No simplemente el nombre que lleva, sino lo que representa tu nombre delante de Dios. Vemos que Dios está dispuesto a trabajar con alguien personalmente y con una genealogía, con una generación. Para Dios eres tan importante, pero no solamente tú, sino los hijos de tus hijos. Que una maldición puede visitar hasta tercera y cuarta generación, mas la bendición de Dios abarca millares. Qué tremendo. Pongámonos listos. ¿Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios? Para Dios son tan importantes las generaciones que cuando iba a haber la batalla, la guerra entre Satanás y sus demonios que seguían a Satanás contra el Dios Todopoderoso, que le declara la guerra en Génesis capítulo 3 versículo 15, porque se había metido con lo que Dios más ama, contigo y conmigo, con el ser humano, se metió con Adán y Eva. Entonces Dios en su ira santa, le declara la guerra a Satanás y a sus demonios, a Satanás y a su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Pues los demonios que lo escucharon. Se están dando cuenta que Satanás está en rebeldía, queriendo tomar el trono de Dios. Y todavía estos lo escuchan. Pues les tocó parejo. Se metieron con el alfa y el omega, el principio y el fin. Se metieron con Dios Padre y sale el Hijo a volar. ¿Quién? Satanás y los que lo escucharon. Vámonos. Pues Dios Padre dice tu descendencia, tu simiente, que es un sinónimo, simiente es un sinónimo de descendencia, genealogía. Son tan importantes que le dice Dios Padre, no voy a mandar ni a los ángeles. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente. O sea, va a ser entre la mujer y tu simiente, Satanás. Tu descendencia, tú y todos tus demonios. Esta te va a herir en la cabeza y tú en el calcañar. La descendencia, la simiente de la mujer te va a dar un golpe en la cabeza. Que de ese no te levantas. Y claro, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el talón, en el calcañar. La muerte de cruz en el calvario de nuestro maestro, del amado. Pero mire la descendencia de la mujer, del cual viene el Cristo, de Abraham. Fíjese tan importante que son las descendencias, las genealogías. Si Dios dice, contigo voy a trabajar, quiero trabajar contigo, con él y con ella. Como le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, con Abraham y con Sara. Pero es que no tiene hijos, metemos a alguien más. No, dice Dios. Y metieron a Agar. Y después Abraham se casa una segunda vez y tiene 6 hijos más. Pero Dios dijo, tu descendencia con Abraham y Sara. Y el otro arroz es de otro costal.
Vaya a la palabra de Dios y vea. Abraham, es que ya se me complicó, se están peleando Ismael, Isaac, el hijo de Sara, el hijo de Agar. Y le dice Dios a Abraham, hazle caso a tu mujer, manda, estoy interesado en trabajar contigo y Sara, con tu único hijo llamado Isaac. Y los otros 6 varones que tuve en la segunda, con tu hijo Isaac. Entonces, si nosotros vemos el Cristo, la descendencia de la mujer que se menciona en Génesis 3:15, viene del linaje de Abraham con Sara, cruzando en una línea directa con la descendencia de David, por el pacto davídico. ¿Se da cuenta qué tan importantes somos en persona y en nuestra descendencia? Es por eso que hacemos bien estar atentos a la voz de Dios. Para que Dios nos bendiga y bendiga a los hijos de nuestros hijos. Recordemos que de generación a generación, la nación de Israel se encargaba de transmitirle a sus hijos, de sus hijos, los principios éticos, morales, pero sobre todo espirituales. Cuando no estaba la manera escrita, era a través de la transmisión oral. Mi hijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y empezaban a decirle todo. Y hubo un hombre de Dios llamado Moisés que liberó al pueblo, pero les contaban todo. Y así los judíos, los israelitas, los hebreos iban sirviendo a su Dios. Principios éticos, morales, pero sobre todo espirituales. ¿Se da cuenta la importancia que son las genealogías? Pero algo le voy a decir, algo tan profundo, pero es una realidad y es una verdad absoluta aquí en la tierra. Escúcheme bien a esta verdad que le voy a decir, poniéndole un ejemplo bíblico de las genealogías, de nuestro árbol genealógico, de lo que viene. Es que Dios en su soberanía, este punto importante es que Dios en su soberanía le dio al ser humano algo tan importante que se llama libre albedrío. A mí me sorprende escuchar gentes que dicen que el ser humano no tiene un libre albedrío. ¿Cómo no? Lo vemos palpablemente aquí en la palabra de Dios. Y el día de hoy voy a utilizar este ejemplo cuando estoy hablando de genealogías. Dios en su soberanía al ser humano le deposita y le deja el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La facultad humana razonal de decidir entre lo bueno y lo malo. La facultad humana entre decidir entre la vida y la muerte. Eso es libre albedrío. Y lo vemos aquí en el árbol genealógico de Adán y Eva, que tienen 2 hijos llamados Caín y Abel, pero Caín no logró vivir, logró tener descendencia, porque nos damos cuenta desde ahí, en los 2 primeros seres humanos que nacen fuera del huerto del Edén, bajo la conciencia, nos damos cuenta qué tan perverso es el ser humano. Porque Abel decidió darle de lo mejor que Dios le había dado del fruto de su trabajo, y Caín no. Y Caín, en vez de reaccionar, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, pero Caín, en vez de reaccionar y decir, le voy a dar lo mejor a Dios, se molesta, se enoja y mata a su hermano. Qué tremendo. Desaparece Abel, muere. Pero como Dios es bueno y bueno en gran manera, le da otro hijo a Adán y a Eva, que restituye a Abel, llamado Set. Léalo en la palabra de Dios. Entonces, sígame aquí. Está Adán y Eva, ya están 2 hijos. Está Caín y está Set. Hacemos unas flechitas y aquí vemos el contraste de 2 descendencias que van a surgir de un mismo árbol genealógico, Caín y Set. Contraste. Va a haber una diferencia tremenda. Contraste, se vuelven a dividir las flechas, uno mal y el otro bien. La descendencia de Caín decide la maldad. En la 7ª generación de Adán y Eva, a través de Caín, nace Lamet. Escúchame bien, en la 7ª generación, número 7, en la 7ª generación, a través de Adán y Eva,
que es en Caín, les nace Lamed. Y cuando nosotros vemos a Lamed, fue un hombre violento e inmoral. ¡Wow! Venían del mismo árbol genealógico, papá, mamá. O sea, Caín le dijo a los mismos padres como este Set, Adán y Eva, papá, mamá. O sea, que Adán y Eva enseñaron a Caín y a Set a caminar. Su mamá los cuidó. Dentro de sus venas corría la misma sangre, pero en su libre albedrío iban a decidir diferentes cosas. Adán y Eva, Caín, Set, un contraste, mal y lo bueno. Entonces, de la descendencia de Adán y Eva, conforme a la línea de Set, el que les nace en vez de Abel, Enoc es séptima generación. Oh, wow. ¿Me están siguiendo? Enoc es séptima generación de la línea de Adán y Eva, pero del hijo llamado Set. De la línea de Adán y Eva, de su hijo Caín, les nace Lamed. Pero Lamed decide hacer lo inmoral y lo violento. Pero Enoc, ahí entramos un poquito con Enoc. Enoc se describe que fue un hombre que caminó con Dios. Eran del mismo linaje. Tuvieron los mismos recursos. Tuvieron las mismas oportunidades. Tuvieron la misma educación. Pero hay algo que Dios nos dio, porque Dios no hizo ni Samsung, ni iPhone, ni computadoras. Dios hizo seres humanos que decidan entre el bien y el mal. Seres humanos en que decidan si le aman o le niegan. Y dentro de la genealogía, en la séptima generación, se va definiendo de una manera tremenda. La generación de Caín, como empezó, así fue acabando. Pero la generación de Set, en la séptima, en el número 7, nace este hombre llamado Enoc. Y vamos a ver a dónde lo llevó la fe de este hombre llamado Enoc. Otro punto aplicativo que nos surge en esta tarde ya, nos surge, ¿qué hombre te inspira para que tu descendencia camine sobre esa línea? Sencillo, ¿no? La respuesta por lo que nos inspira es Set, ¿no? ¿Quisiéramos tener descendencia como Enoc? Claro que sí. Pero aquí la pregunta y el reto es, ¿qué es lo que vamos a hacer para que nuestras generaciones caminen sobre esa línea? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nuestras generaciones caminen y decidan alabar al Dios Todopoderoso y no se desvíen? Te voy a decir qué tienes que hacer. Enseñarles los principios, orar por ellos fervientemente, en todo momento, estén en casa o no estén en casa, pero enseñarles la palabra de Dios. Desde niño. Dice la palabra que instruyas al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero ojo a esto, ok, está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no son promesas, queridos hermanos. El libro de Proverbios son principios. Pastor, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? Aquí lo estudian y se desvió. Proverbios dice esto. Sí, mi querido hermano, es que Proverbios no es una promesa, son principios. Que la palabra nos insta a ser sabios. Y que si aplicamos este principio, lo más probable es que pase esto. Pero aún ellos van a decidir. Pero la probabilidad es que el nene o la nena pues te salga bien. Pero si tú hiciste eso, y si él o ella decidió algo, descansa en el Señor. Pero que nada nos quite el ánimo de seguir obedeciendo a nuestro Dios. Proverbios son principios, mis queridos hermanos, no son promesas. Son principios que son muy buenos para la vida. Les animo a que lean uno diario. Nos ayudan mucho. Nos ayudan mucho cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que decidir, cuando Dios nos llama a sabiduría, a diligencia, a prudencia. Características que debemos de tener como hijos de Dios, pero ahí están.
Entonces, versículo 21 al 23, dice la palabra de Dios de esta manera, 21 al 23. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículos 21 al 23. Estos versículos nos llevan rápidamente a 3 puntos de suma importancia. Aquí vemos ya la paternidad de Enoc. Enoc se vuelve padre de alguien tan conocido, el hombre que vivió más años llamado Matusalén. Pero la paternidad, mis queridos hermanos, como la maternidad, es algo tan hermoso, es algo de lo más excelso. Ser padre o ser mamá es algo tan excelso. Carne de tu carne, hueso de tus huesos. Estaba hace 16 años atrás, casi 17 años atrás, en el hospital, en un hospital de California, en el condado de Orange, la ciudad de Orange, en la calle Main, en un hospital que se llama San Joseph, bien que me acuerdo. Y llegué un día, no muy temprano, como 8 de la mañana, y me hicieron esperar casi 12 horas para que naciera mi primera hija, llamada Rebeca, fruto del amor y el matrimonio que Dios me da con Jessica. Pero algo que yo no entendía de la enfermera, mis queridos hermanos, que cuando yo iba atrás de Jessica, la estaba cuidando y le decía a la enfermera, ¿tienes buen coach? Y yo le decía, hey, esto pasa, y ahí la iba. Pero vi como que vi que tardaba y me dio hambre y me fui a comer. Y bien recuerdo que me comí unos fish tacos, agarré y comí, dije, ya, vámonos, ya voy allá a la casa, regreso, pues, aquí estoy, ya. Pero como a las 11 la situación se empezó a poner más dura. Pero el punto a los que les voy a decir, que yo no entendí lo que me dijo la enfermera hasta que nació Rebeca. Paternidad. Me dice la enfermera, hay algunos varones que yo les doy cierto tiempo para que se enamoren de su hija. 20 minutos, media hora, y yo me le quedé viendo y dije, ¿qué tiene? Pero a ti te doy unos segundos. ¿Qué tiene? Pues si es mi hija, pues ya la amo. Pero es que la enfermera pues ya había visto muchos nacimientos, ver cómo un hombre se convertía en padre. Yo entendí sus palabras cuando Rebeca nació. Cuando sale del vientre y me la dan y corto el ombligo. Entendí, o sea, es que no la había, ya cuando la vi, eso es la paternidad. ¿A quién no se va a volver padre? Es una bendición tremenda la paternidad, pero es una responsabilidad excelsa, grande. Tener que guiar a tu esposa y a los hijos que Jehová tu Dios te dé. Desde que, y no sabemos cómo ser padres, ¿no? Y llora, ¿y por qué llora? Y, híjole, cámbiale las baterías. No, es real, no lleva baterías. Y hay uno, ¿por qué llora, bebé? Y eso son cosas pequeñas cuando empiezan a crecer. Decía alguien, David, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandotes, problemas grandotes. Espérate, no seas profeta. ¿Verdad? Pero es que es la realidad de la vida, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces la paternidad, él no se iba a volver padre. Y le traía una bendición tremenda, pero una responsabilidad más grande. Y esto nos lleva al punto número 2, lo que nos dice el versículo 22. El texto nos da a entender que Enoc, sus primeros 65 años, no caminó cerca de Dios. Tal vez había oído de Dios, tal vez decía Dios, mi Dios, el Dios de los israelitas, de los hebreos, qué sé yo. Pero dice que desde ahí después caminó 300 años Enoc con Dios. Sus primeros 65 años no se le cuentan. Si usted ve en la palabra de Dios, vivió pues en los 65 años, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Él no sabía la responsabilidad que traía la paternidad. Y si no había tomado muy en serio las cosas de Dios, dijo, no, ahora me pongo al lado tuyo, Padre. Yo quiero guiar
a Matusalén. Y yo no sé qué le dio Enod a Matusalén que vivió tanto, Pues le ha de haber dado a conocer que en Dios está la vida en abundancia y la vida eterna. Agarra su responsabilidad Enod de paternidad y dice la palabra que por 300 años Enod empieza a caminar con Dios. Mis queridos hermanos, este es un punto de suma importancia en el texto bíblico. Estamos aprendiendo de la vida de Enod y no se habla mucho de este hombre. No se habla mucho como de Abraham, de Moisés, de Josué, de David. No, se habla muy poquito. Pero algo tan importante que dice la palabra de Dios, que caminó con él, con el Dios Todopoderoso. Indudablemente no tenía al lado una esposa. Indudablemente era una mujer que le animaba a Enod a caminar con Dios. Es que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquella ayuda idónea que Dios puso no atrás del varón, al lado del varón. Y de seguro su esposa le echaba porras a Enod, vamos, porque ahí está la bendición. Conozco hombres de Dios, conozco mujeres de Dios, que sus esposos dan testimonio, pastor, mi esposa me anima, para acá, para allá, vamos. Y pero la palabra dice esto, pero está lo contrario. Hay esposas que desaniman al varón. He escuchado varones que dicen, yo no cumplo esto porque mi esposa dice que no, esto bíblico y dice que no. De esto yo no sé, ella sabe. ¿Qué pasó? Hace años atrás cuando empezábamos Bethesda, una persona que conocí en otros ministerios y miraba cómo Dios, porque es Dios, cómo Dios me usaba para predicar. Y hace más de una década este hombre me dice, yo quisiera estar en esa iglesia escuchando la palabra, porque sabes que hay lugares donde están llenos y no dan ni la mitad de la palabra que das. Es Dios que nos manda a predicar. Y este varón me dice, yo quisiera, pero mi esposa no quiere. Okay. No les cuento dónde están. Es triste. Y caminó con Dios. Cuando nosotros vemos que alguien caminó con Dios, que hay un hombre que está, es que al lado tiene una mujer. Que cuando el hombre se desanima dice, pero la palabra dice esto, no se te olvide. Tomó muy en cuenta su papel Enod de cumplir. Sabe que fueron el tercer punto que vemos. Primer punto, la paternidad. Segundo punto, agarra su responsabilidad, empieza a caminar con Dios como ese líder de familia, ese hombre que Dios puso en esa familia. Tercer punto, los días que Enod caminó y peregrinó sobre la tierra conforme a la edad que se vivía en aquellos años, los días de Enod fueron pocos. No le estoy diciendo que murió. Fueron pocos. 300 que caminó con Dios y 65 años. Fueron 365 años que Dios le dio. Pero esos días le bastó para que estuviera en el salón de la fama de la fe. La vida de Enod, aunque es corta, es algo que nos debe de inspirar a vivir cerca de Dios. Pero qué contraste. Vea los versículos, todavía no voy a predicar el 24, pero vea los versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios 25 al 27. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Qué contraste, ¿no? Aquí aprendemos que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros pensamientos. Nosotros a veces vemos caminos que nos parecen bien, pero si no escudriñamos a Dios, si no le preguntamos, al final se vuelven caminos de muerte. Hay pensamientos que no son de Dios, por eso se nos insta que renovemos nuestra manera de pensar, que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Porque los pensamientos de Dios son más excelsos. Dios le permite a Enod, le da un privilegio de que no vea muerte.
y peregrine y camine poco sobre esta tierra, pero a su hijo se le da el privilegio que ha sido el ser humano que más vivió en la tierra. 969 años. Y apúntelo bien, porque si no luego me andan debatiendo por ahí. 969 años de la descendencia de Adán y Eva, conforme a la línea de Set, nace Enoc y después nace Matusalén con 969 años. Caminó pues con Dios. Vamos a nuestro último versículo de esta tarde. Dice la palabra de Dios, y póngame atención, vienen enseñanzas tremendas. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Quién es este hombre que se habla poco de él, pero se le da un privilegio tan grande? ¿Quién es Enoc? O sea, que dicen que pues solamente 365 años de vida y va caminando y se lo llevó Dios. Qué tremendo, qué privilegio, tan bendición, tan excelsa, que no vio la muerte. Estoy hablando de la muerte física. Pero nosotros, sea que vivamos o muramos, somos de Dios. Pero ¿quién es este hombre? No, pues los pasajes, la palabra de Dios nos describe, nos abre una ventana para mostrarnos quién era Enoc. Enoc, en primer lugar, fue un profeta. Lo vemos en Judas capítulo, el único capítulo que tiene Judas, y versículos 14, 15. Enoc profetizó sobre la venida de Jesucristo con sus ángeles. Este fue Enoc. Qué bendición, cómo Dios les abre las ventanas del futuro. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, ya ven la genealogía, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y miró Enoc y profetizó, dice: un día viene el león de Judá, el que cantamos el día de hoy, el cordero y el león, con sus santos miles de millares, sus ángeles, a destruir a todos aquellos que cometieron impiedad. En primer lugar, vemos que Enoc fue un profeta. En segundo lugar, vemos que indudablemente un hombre que caminó con Dios debe de ser un hombre o una mujer con fe. Enoc fue un hombre de fe. Fíjese hasta dónde puede llegar nuestra fe. Fíjese cómo Dios honra a los que le honran. Fíjese cómo Dios puede honrar dos letras llamado fe. Dos letras llamadas fe. Que dice que la palabra de Dios en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, que por la fe Enoc no vio muerte. Por la fe, fíjese lo que hace la fe. La fe que vas a necesitar cada día que estés aquí en la tierra, de la fe que vamos a hablar hasta que Dios nos llame a su presencia, vamos a hablar de fe en Centro Cristiano Bethesda. Los años que Dios me permite predicar, tengo que predicar de fe. Y no solamente predicar de fe, necesitamos la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que nos acercamos necesitamos fe. Fíjese lo que puede hacer la fe. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que no vio muerte. Nueva Versión Internacional dice de esta manera: por la fe fue sacado de este mundo. Por la fe fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. ¿Se da cuenta lo que puede hacer una fe tan grande y genuina? Que dijo Dios: no vas a ver muerte. ¡Wow! O sea que no llegó a ser anciano de días. No sufrió tal vez de enfermedades crónicas. No tuvo que llegar con dolor a sus días, sino que Dios agarró y dice la palabra en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque lo llevó ¿qué? Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estuvo fe. Aquí mi pregunta es, ¿qué fe tenemos nosotros para el reino de Dios? ¿Cómo está
nuestra fe. Que por la fe este hombre, solamente él y otra persona, son los únicos dos que no se les ha ido el aliento de vida, el hálito de vida, el último suspiro que vamos a dar aquí en la tierra, y se va. Enoc y Elías no pasaron por la muerte. No tuvieron que decir el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Por la fe. Sencillamente nos dice la carta a los hebreos, en el salón de los hombres de la fe, que por la fe Dios le permitió en una generación tan perversa a Enoc no ver muerte. Porque venía el juicio de Dios, el diluvio contra toda carne. Pero no era tanta su fe que le permitió no ver muerte. Mis hermanos, querida iglesia de Cristo, es una realidad que si tú eres lo que eres, si haces lo que haces en el reino de Dios y aún en la vida secular, pero más en el reino de Dios, que sirves a un Dios, que amas a un Dios, que te reúnes en una iglesia, la cual estamos conscientes que es la esposa de Jesucristo, la cual estamos conscientes que un día Jesucristo viene por su amada iglesia. Si tú haces lo que haces, es por fe. Y dejas de hacer, y dejas de ser lo que eres, por falta de fe. Sencillo, eso es la vida cristiana. Cuando estás haciendo cosas para el reino y dices, no, ya no más, es que tu fe disminuyó. O viceversa, si estás haciendo cosas malas y las dejas de hacer, es porque tu fe se ha engrandecido. Ese es el reino de Dios. Nosotros caminamos por fe. Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona y dice, ay, estos trabajadores o estas personas, y yo les decía, y a pesar de que les das un salario, muchas veces reniegan. A pesar de que van a recibir instantáneamente algo por el fruto de su trabajo, a veces no están conformes. Y yo escuchaba a esta persona y le digo, ahora imagínate en el reino de Dios. Y se me queda viendo. En el reino de Dios, la gente apoya a su iglesia, coopera con su iglesia, sin recibir algo material, lo hacen por fe, confiando lo que dice la palabra, que de Dios recibirán la recompensa. Eso es la fe, queridos hermanos. Y yo le decía, fíjate cómo tú dices que la tienes difícil y pues les das una remuneración, hey, ahí está. Pero yo como siervo de Dios, cuando les animo, hey, vamos a ganar uno más para Cristo, nos esforzamos y somos valientes, pero teniendo fe que lo hacemos para el Rey de Reyes, para aquel que nos da el hálito de vida. Con esto quiero terminar, querida iglesia. Eso es fe. Y fíjense en la fe hasta dónde llegó. Que no se cuenta con los dedos de las manos, ni siquiera con una mano, sino solamente 2 seres humanos que han caminado sobre la tierra, no han visto la muerte física. Es verdad que Lázaro resucitó, pero después murió. Pero 2 seres humanos que no se encontraron con ese momento de entregar el espíritu a Dios, solamente Enoc y Elías. A eso nos lleva la fe. Con esto termino, iglesia de Cristo. Mujeres y hombres de Dios, sigamos caminando al lado de Dios. ¿Has escuchado la frase que a veces decimos, salí a caminar o voy a caminar? Y aquí la pregunta es, ¿con quién estoy caminando? No lo tomemos por el lado literal. La frase es literal, ¿con quién? Pero tomémoslo por el lado espiritual. ¿Con quién estoy caminando? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de este hombre de Dios llamado Enoc? ¿O estoy caminando conmigo mismo? Porque hay algunos que caminamos y ahí vamos solitos con nuestros pensamientos y ahí vamos.
O estoy caminando con las obras de la carne. Peligroso. Pero todavía más peligroso, estoy caminando y al lado va el enemigo. El león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y sus rebeldes. Pero más poderoso es aquel que derramó su sangre en la cruz. Nomás asegúrate con quién vas caminando. ¿O vas caminando al lado del mundo? ¿O vas caminando como Enoc con Dios? Les voy a decir algo, varones, mujeres, jovencitas, señoritas, pero más que nada varones de Dios y mujeres de Dios. Es bueno caminar junto a tu esposa, ¿eh? Y te voy a decir algo, no solamente es bueno en gran manera. Caminar unánimes y más en el reino de Dios, porque lo demás viene por añadidura, unánimes. Pero hay algo más excelso. Hombre o varón de Dios o mujer de Dios, tienes que caminar con Dios a solas. Yo sé que amas a tu pareja, yo la amo, pero hay momentos donde yo camino a solas con Dios, como Enoc caminó con Dios. Iba caminando 300 años. Y a veces nosotros un año vemos que la batalla está dura y dices, ay, no, ahí está la bendición. Recuerda que Dios quiere trabajar y nunca es tarde para empezar a caminar con Dios. ¿Qué mejor que desde tu juventud lo hagas? Pero no dice que 65 años no, pero 300 años después de la paternidad, como que le cayó el 20 y dijo, pues esto está difícil, todo lo que estaba pasando. El mundo estaba a punto de ser consumido por un diluvio. Solo la familia de Noé se salvó. Pero Enoc le viene la paternidad y decide empezar a caminar con Dios. Nunca es tarde para empezar a caminar de una manera genuina, excelsa con Dios. Y recuerda que Dios se enfoca tanto en generaciones como en un nombre personal. Y vemos que Enoc caminó con Dios. ¿Qué va a decir Dios de nuestro nombre? ¿Qué va a decir Dios de Gerardo? Que caminó con Dios. Porque si Gerardo camina con Dios, porque si Pedro camina con Dios, porque si Juan camina con Dios, va a ser una diferencia en su genealogía. Va a ser una diferencia en su genealogía. Dios está dispuesto a trabajar con un hombre, para que su árbol genealógico vaya dando un fruto excelso. Y le dijo al rey David, no te faltará, le dice Dios, varón sobre el trono de Israel. Habían escogido a Saúl, pero Saúl, por decidir seguir su propio corazón, escúchame bien, y por seguir y consultar a divinos, Dios le quitó ese privilegio, esa bendición, y puso a un pastorcillo de ovejas. Dice Dios, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Incline su rostro, inclinemos nuestro rostro y reflexionemos. Oremos y ora ahí en silencio pídele a Dios que queremos caminar con Él. Yo quiero andar por donde tú andas. Te voy a seguir. Ayúdame a amarte como tú me has amado. Ayúdame a cumplir el primer y gran mandamiento, amarte sobre todas las cosas. Porque lo que yo haga para tu gloria va a tener consecuencias aquí y para la eternidad. Señor, vemos que no dejó al hombre que vivió mucho más años.
Largura de día le diste sobre la tierra a un hombre llamado Matusalén. Señor, bendice a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros bisnietos, si nos permites verlos, y qué sé yo, tataranietos. Tú lo sabes, Señor. Pero sean los días, los años que nos des, ayúdanos a caminarlos contigo. Porque tú eres excelso, eres grande. En primer lugar, ayúdanos a rendir toda nuestra vida delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que el siervo escogido, el siervo fiel, sea nuestro Señor. Y gracias, Padre, porque reconocemos tu bendición sobre nuestras vidas. Reconocemos que un día nos llamaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos como ese primer día a seguir caminando contigo. Pero si hay alguien aquí o nos está viendo a través de las redes sociales que han pasado 10, 20, 30, 40 años, como en la vida de Not pasaron 65 años y no estás caminando con Dios, el primer paso es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí o hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales o nos va a ver, repite esta oración conmigo y dile: Padre, yo reconozco. Repita ahí en silencio: Padre, yo reconozco que soy pecador. Y mi pecado, mi maldad, me aparta de ti. Pero también reconozco que a través de Jesucristo viniste a restablecer ese puente. Por eso hoy lo acepto como mi Señor y Salvador. Sigamos orando. Gracias, Padre, por regalo tan inmenso que no merecíamos. Gracias porque eres bueno. Pero hay alguien aquí que jamás había hecho esa oración, voltéeme a ver. Hay alguien aquí que nunca había hecho esa oración, voltéeme a ver. Padre, gracias porque eres bueno. Te agradecemos profundamente por tu palabra. Ahora ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestra mente, en nuestro espíritu y nuestra alma, para que la pongamos por práctica para la alabanza de tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo un nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener tiempo de ofrendas, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Amado Padre eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por esta exhortación, Señor, de este día que nuestro hermano pastor, Señor, ha compartido, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor. En tus manos, Señor, te damos, ponemos todo esto, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en ti, Señor. Que hallemos gracia delante de tus ojos, Señor, y que en este momento, Señor, tú permitas, Señor, que han de ser levantadas las ofrendas y los diezmos, Señor, que los que han de participar, Señor, participen, Señor, con gozo y alegría, Señor. Los que no lo puedan hacer, Señor, te pedimos que tú les proveas, Señor, para que la próxima vez puedan participar, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, puestos de pies para una última alabanza a nuestro Dios. Pecador, ella es quien
I'm tired.